Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y nos disponemos, apreciados hermanos, a meditar la palabra de Dios. Una vez más, el día a día, como la experiencia con la palabra de Dios guía nuestro pensamiento, nos llena a nosotros de ese encuentro con Jesús. Por eso, pues nosotros nos disponemos también una vez más a vivir esta experiencia del encuentro con el Señor en su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos, guía nuestro pensamiento. Concédenos el don de la sabiduría para meditar, comprender tu santa palabra. Que cada día podamos enamorarnos más de ti, conociendo tu experiencia en la formación de tus discípulos, conociendo tu amor, Señor, al dejarte quedarte con nosotros, al dejarnos también tu presencia, tu amor, tu palabra que es viva y eficaz. Queridos hermanos, les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 7. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo, y Tadeo, Simón el de Caná, y Judas Iscariote el que lo entregó. A los 12 los envió Jesús con estas instrucciones: vayan a tierras de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, apreciados hermanos, como Jesús nos hace esta invitación una vez más: vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Y esto lo hace con sus discípulos, este grupo de 12 discípulos que Jesús llama consigo, los llama a estar con Él. Los forma, está con ellos, les da esta capacidad, esta potestad, esta autoridad para expulsar los espíritus inmundos, curar toda enfermedad y toda dolencia. Por esto, apreciados hermanos, en esta constitución de la Iglesia, en los apóstoles, pues la autoridad de la Iglesia y la institución de la Iglesia como tal se dedica a la enseñanza, tiene actividades de educación, de autoridad para educar, de curar toda enfermedad, cuántos hospitales, cuántas casas de caridad que tiene también la Iglesia, toda dolencia, cuántas casas de formación, cuántos de nosotros vivimos esa experiencia de conocer también esa actividad que hacen los discípulos de Jesús. Y luego, cómo aparece este grupo consolidado en torno a Jesús de los discípulos. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, y su hermano. Y aparece Pedro allí de primero con estos 12 discípulos. Por esto, nosotros, apreciados hermanos, para anunciar el reino de los cielos, estamos llamados a vivir también en esa comunión, en ese sentirnos nosotros que somos también la Iglesia apostólica, la Iglesia que ha fundado nuestro Señor Jesucristo, que ha constituido con los apóstoles, con los discípulos del Señor. Y da esa indicación concreta: no vayan a tierra de paganos, no vayan a tierra de paganos, ni entren a la ciudad de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. El anuncio de la palabra de Dios, que va primero a aquellas ovejas descarriadas de Israel, pero como luego el Evangelio más adelante también vayan por todo el mundo y anuncien la palabra de Dios, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este andar por todo el mundo, vayan y proclamen el reino de los cielos, también es una misión específica para cada uno de nosotros que somos bautizados en la Iglesia. Buscar todos los medios para anunciar el reino de Dios, para anunciar el encuentro con el Señor. Primero, buscar la forma de que Dios reine en nuestro corazón, en nuestra vida, que sea el Señor que reine en nuestro corazón. Por eso permitir que una vez más el Señor siga reinando en nuestro corazón, en nuestra vida, para así nosotros anunciarle a Él. Allí, especialmente aquellos de nuestra casa. Esas son las ovejas descarriadas de Israel. Primero, que nosotros hemos sido ovejas descarriadas y que necesitamos también acercarnos a escuchar la voz del pastor, a encontrarnos con Él. Pero es el Evangelio también, la palabra de Dios, que nos invita a ir a proclamar el reino de los cielos en torno, especialmente aquellos que necesitan, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros lugares de trabajo, siempre
con esa presencia de Jesús. Por eso, apreciados hermanos, pues nosotros constantemente meditando la palabra de Dios, pues buscamos la forma, pedirle al Señor que nos ayude a ser instrumentos de cómo compartir la palabra de Dios con las demás personas para que vivan esta experiencia del encuentro con el Señor, de escuchar su palabra, de recibir también esas instrucciones que nos da el Señor. Dice que cuando llegaron los 12 los envió a Jesús con estas instrucciones. Daría muchas más instrucciones, pero especialmente que nosotros podamos ir a Jesús. Y nosotros poder ir a Jesús indica también que podamos llevar a más personas al Señor para que se puedan encontrar con Él, para que se puedan encontrar con Jesús. Esa es nuestra misión, de anunciar el Evangelio, de anunciar la palabra de Dios. Por eso este grupo que aparece aquí de los apóstoles, de los 12 apóstoles, pues también tiene esa continuidad. Luego el colegio episcopal, que es sucesor de este colegio de los apóstoles, pues tienen esa obligación y ese deber de seguir guiándonos, de seguir anunciando con su magisterio la palabra de Dios, la invitación a perseverar en el reino de Dios. Por esto, apreciados hermanos, pues ojalá que pudiéramos nosotros seguir manteniendo con ese propósito de seguir leyendo, meditando y orando la palabra de Dios para poder nosotros anunciarle a los demás. Estos discípulos tienen esa actitud propia que van a tener de ir a anunciar el Evangelio. Nosotros, apreciados hermanos, también un propósito concreto de seguir educando a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia, a los de casa, con nuestro testimonio y con nuestra vida, educándoles en la palabra de Dios. Pido al Señor que nos bendiga, que nos acompañe, que nosotros podamos perseverar cada vez más en ese encuentro con Él, en la escucha de su palabra. Que Dios Todopoderoso te acompañe, te guíe siempre en tu caminar, que te proteja y te guíe para que mantengas la presencia de Dios en tu vida, que el reino de Dios pueda estar siempre presente en tu corazón. Que Dios Todopoderoso te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.